Bien amigos, hemos regresado al poder de la tarde. Ya vamos al área, a las secciones de entrevista. Dijimos hace un momento que teníamos dos invitados que coincidían con lo que está pasando en nuestro país en la actualidad, la carestía de los alimentos y los fuegos que se están proporcionando en nuestras montañas. Aquí vamos a traer a un compañero, digo un compañero porque mi invitado estudió junto conmigo agronomía en la UAS y fue un privilegiado, y voy a decir por qué. No había terminado el último examen para terminar la profesión en el año de 1978, cuando ya él tenía una beca para irse para México a hacer un posgrado, creo que fue México, ¿verdad? Mena fue a México. ¿Y tú fuiste a dónde? A Venezuela. A Venezuela, hacer un posgrado en entomología. No solamente hizo un PhD, hizo lo que le llaman 2 años, hizo un doctorado en el mismo. Bueno, pues este señor regresó a su país a trabajar y todas las posiciones de la Escuela de Agronomía las ocupó. Decano, director de la escuela y ahora hay un investigador en los campos donde le voy a hacer una pregunta de algo que casi nadie lo menciona, que es precisamente el control biológico con unas avispitas que yo tuve la oportunidad de conocer allá en Valverde Mao, que él era el encargado. Señores, el doctor, ingeniero agrónomo Modesto Reyes. Reyes. Bien, muchísimas gracias Eduardo por darnos la oportunidad de venir a este importante programa, los lunes agropecuarios que ustedes tienen acá, en este poder de la tarde, como ustedes bien le llaman. En ese sentido, Eduardo, yo creo que estamos en la mejor disposición de responder las inquietudes, humildemente en lo que podamos responderle, así que estamos a tu disposición. Modesto, gracias. Mira, Modesto, tú viniste a tratar lo que es la seguridad alimentaria y también la inflación de la misma. Pero quiero hacerte la pregunta, como dije, ¿qué pasó con aquel programa que tú dirigías en Valverde Mao? Que, oye, yo pude palparlo y ver la efectividad que tenía, principalmente en la flota de la gusano de flota de la yuca. El gusano de flota de la yuca. Eran una avispita, o sea, un insecto pequeñito, pero tú lo mirabas en el microscopio y era una avispita, faltaba una avispita pequeñita, tú la reproducías, entonces casi no se veían, pero la soltaba y el papel de ella era precisamente infectar los huevos del gusano y evitar su reproducción. ¿Qué ha pasado con eso, Modesto? Bien, ese es un programa que nació en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahí se creó el Laboratorio de Control Biológico. Casualmente nosotros estuvimos en la fundación de ese laboratorio. Y bueno, fomentar la cría de enemigos naturales. Desde el punto de vista de la producción de enemigos naturales, la República Dominicana se quedó retrasada, podríamos decir. Se quedó, no, está retrasada. Está retrasada. Y en ese sentido hemos sido abanderados del uso indiscriminado de plaguicidas y por esa razón teníamos que buscar alternativas. Y lo que menciona de la avispita es una avispita de menos de 0.5 milímetros, conocida con el nombre de tricorama, la llamamos nosotros, sí. Pero es una avispita. Esa avispita lo que hace es que parasita los huevos. La mariposa pone los huevos en la yuca y esa avispita busca esos huevos, lo parasita y de ahí en vez de salir el gusano, lo que va a salir es otra avispita que se va a seguir multiplicando y de esta manera. O sea, ella infecta el huevo, pone su cría ahí, se alimenta precisamente de la yema o la sustancia que tenga dentro, y son huevos. Es correcto. Y entonces evita la eclosión de un nuevo ser como es un gusano. Así es. Entonces, en este sentido, quiero decirte que hace unos años a nosotros nos costaba una tarea, el control con esta avispita, aproximadamente unos 12 pesos. Sin embargo, hoy día cuesta más de 30 pesos por tarea con un plaguicida químico, conociendo todos los efectos que tiene. Es decir, contaminación del ambiente, en términos de residuos de plaguicida en leche materna, en los vegetales, decir que nosotros podríamos combinar el uso de esta avispita para lo que es la producción
orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Que libre de plaguicida, totalmente libre de químicos, ahí se inserta perfectamente este control biológico. Pero eso no solo se quedaba en la avispita, sino que teníamos hongos que parasitaban gusanos, yo te hice la pregunta del que yo palpé y vi, porque tuve el honor de compartir, yo trabajaba privado en Mao, y entonces tuve el honor de que tú me llevase a ver cómo se producía. Pero déjame decirte algo, qué bueno que la gente lo sepa. Que ahí es que entra lo que es el terrateniente, que no quiere gastar en un técnico, porque óyeme, ya la agronomía inclusive ya es satelital, ya no se mide en suelo, inclusive ya se usan drones, y eso hay que saberlo, eso no es que fulanito tiene. Mira, y es que hay una experiencia que nos contaste, que una vez usando ese método, como que no te daba resultado en un momento dado, y esto es bueno que se sepa, porque los técnicos no lo saben, es las aguas salinas o muy alcalinas tienden a no dar el resultado que tiene que ser. ¿Qué fue lo que te pasó en ese momento? Sí, precisamente había un proyecto que se estaba desarrollando en Valverde Mao, toda la parte noroeste, y se habían pequeñas presas, escasez de agua naturalmente, hacía que construyeran pequeñas presas en un proyecto que se tenía ahí conocido en aquel entonces como Drisibao. Nosotros estuvimos fomentando a través de ese proyecto la siembra de hortalizas, entre ellos se sembró repollo en esa parte, recuerdo que era en La Calla, y en ese lugar, bueno, veíamos usando el agua de ese lugar, de ese embalse, muy pequeño, que no controlaba. Todos los que utilizábamos control biológico no controlaba. Nosotros hay una no prosperaba el sistema. Hay una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis que controla gusanos, y utilizamos esto y no funcionaba. Entonces pasamos a utilizar ya productos químicos, tampoco funcionaba. Desde leves, efectos leves a efectos muy fuertes. Dirías tú un técnico ya acabado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Entonces, pues naturalmente que perdimos la producción de ese momento, y entonces nos pusimos a investigar qué pasó. Y realmente cuando investigamos el agua tenía un pH de 8.5, muy alto. Entonces muchos productos químicos se inactivan frente a ese pH y dejan de funcionar. Correcto. Entonces pasamos a hacer el análisis, y cuando corregimos, regulamos el pH, entonces funcionaron todos, incluyendo ese control biológico. ¿Con qué lo regularon? ¿Vinagre, limón o algo así? No, se utilizan reguladores de pH. Hay unos reguladores de pH que hacen un efecto tampón, que te regulan a un pH determinado, ni sube ni baja, además de tú agregarle cualquier químico. Entonces eso fue lo que utilizamos, un regulador de pH, y funcionó perfectamente. De ahí en adelante, en el Valle de Constanza, que nos tocó trabajar por muchos años, reduciendo el uso de plaguicida y el uso indiscriminado de plaguicida, pues hicimos una tabla para la regulación de las aguas, porque en Constanza lo que había mayormente era agua de pozo, tubulares. Correcto. Y variaba el pH de un lugar a otro, y entonces de esa manera pues le hicimos a los agricultores esa tabla de pH para que ellos pudieran aplicar con el pH correcto. Eso lo hizo la ciencia, el estudio. Así es. ¿Entiendes? Exactamente. Pues mira, Modesto, siendo tú un doctor en entomología, te has dedicado a lo que es la alimentación. Danos un detalle a qué tú le llamas, que es el título de tu presentación, seguridad alimentaria y luego la inflación alimentaria. Bien, en materia de seguridad alimentaria, los países deben preocuparse porque sus ciudadanos, sus habitantes, tengan disponibilidad de alimentos, tengan acceso a los alimentos, pero que sean alimentos nutritivos, que biológicamente puedan causar el efecto en la persona que corresponde, que sean inocuos, que sean sanos. En ese sentido, fallamos en muchos puntos. A veces cuando dice no hay plátano, es disponibilidad que no hay. No hay pollo, disponibilidad que no hay. O cualquier otro elemento de esto, falta de disponibilidad. Lo que tiene que hacer en este caso el Ministerio de Agricultura es trabajar
y asegurar desde el Estado, desde el gobierno, que haya disponibilidad de alimentos para el país. Ahora, la calidad de los alimentos Fíjate, ya es otra parte importante. Estamos mirando una especie de libro que me ha dejado que dice Seguridad Alimentaria COVID-19. Fíjate cómo están prácticamente el carne, el buen queso, buenas verduras y semillas. Dinos, ¿qué buscáis con eso? Sí, mira, a raíz de la pandemia de COVID-19 y en el contexto de esta pandemia, pues naturalmente que nosotros veíamos venir la crisis, una posible crisis alimentaria. República Dominicana dice, las autoridades siempre han dicho, eso no es desde ahora, que somos autosuficientes en un 85%. Y realmente no somos autosuficientes. No. República Dominicana lo que es un ensamblador por excelencia de productos agropecuarios. ¿Qué quiere decir ensamblar? Que el pollo realmente depende, su materia prima tiene que ser importada desde otros países. Prácticamente toda, hasta la mano de obra es importada. Pero los invernaderos es igual. Todo lo que es fertilizante, República Dominicana no produce ningún fertilizante que no sea el orgánico, que puede producir, pero a muy baja escala. Hay que decirlo porque aquí está Fersan y Ferquido. Después, todos los fertilizantes son importados. Los plaguicidas, República Dominicana no produce ningún plaguicida, ninguno. Por eso es la importancia de lo biológico, que sí se pueden producir en la República Dominicana, y eso evitaría pérdida de divisa y productos más sanos. Y de los controles naturales como el tabaco y esas cosas así, sabiendo usarlo. Naturalmente. Correcto. Indiscutiblemente que el control biológico es una alternativa de primera por lo sano y la salud que tienen esos alimentos para los consumidores. Voy a aprovechar para decir ahí, recordar, y que el público se ponga al tanto. Cuando estudiábamos agronomía en el cuarto semestre, tú recuerdas que había alguien que llegaba y nos decía que en Constanza, por ejemplo, esos productos que venían para la capital los rociaban con protector y plaguicida. Claro. Que eso es un atentado contra la salud. Y nosotros, conociendo eso, le discutíamos que por qué no hacían ellos algo nada. Y él se rió. Después, cuando yo terminamos, nos dimos cuenta. Y nos dimos cuenta porque en Europa valía más un tomate picado de gusano o de un insecto que uno que se viera bonito. Claro. Es porque el picado no había tenido insecticida. Continúa. Naturalmente, son épocas pasadas para el Valle de Constanza que me tocó. Pero Moisés Molino, que me tocó trabajar ahí por unos 8 años tratando de reducir el uso indiscriminado de plaguicidas. Pues naturalmente el tema variedad frente a las plagas es un tema sumamente importante. Ahí había una variedad de aquel tiempo que se llamó variedad Marion Marqués. ¿Variedad de qué? De repollo. Repollo. Okay. Marion Marqués. Y esa variedad, naturalmente, que todavía en el camión había que echarle para el control de un gusano que se llama Plutela silostela, que es la palomilla del repollo. Así se llama. Entonces, es una mariposita, ¿verdad? Es una mariposita. Entonces, ¿qué nosotros hicimos? Investigaciones que realizamos, nos dimos cuenta que esa variedad era altamente susceptible y entonces nos fuimos a la búsqueda de variedades más resistentes hacia esta palomilla y ahí encontramos que esas variedades podían reducir en más de un 50% el ataque de esta palomilla. Pero quiero retomar el otro tema, Eduardo. Correcto, no, correcto. El tema de la pandemia, de la crisis alimentaria, es un tema sumamente interesante. Saben que a raíz en marzo del 2020, pues naturalmente comenzaron a aplicarse las medidas. Y esas medidas de reducción de las actividades al sector agropecuario fue el más afectado, yo podría decir, o uno de los más afectados. Cierre del turismo. Entonces se cierra todo un mercado que va, la producción nacional que va a ese mercado, pero también las exportaciones se cierran. Y los mayores perdedores en principio de la pandemia fueron los productores. Lamentablemente no tuvieron protección de parte del Estado, de parte del Ministerio de Agricultura y todas las instituciones que allí trabajan. ¿Tú tienes la respuesta? Naturalmente, Eduardo. Sin embargo, nosotros vemos
que el agricultor entonces, a raíz de esas pérdidas económicas fuertes que tuvo, pues lo más natural es que no continuara sembrando la superficie que sembraba antes. Entonces se produce de manera natural una reducción del área sembrada para cada uno de los rubros. ¿Qué representa eso? Que en poco tiempo iba a haber escasez de alimentos. Y de esa manera es que se dispara el plátano, se disparan una serie de productos, porque no había suficiente cantidad para ofrecerle al mercado nacional. Modesto, perdóname, porque hay cosas que tú tocas que llega a la realidad. ¿Tú crees que el alza del pollo fue por lo del cerdo? No, indiscutiblemente que no. Fíjate que el alza de los precios no lo hemos llegado a tocar todavía. Pero si llegamos a tocar el alza de los precios, te empiezo diciendo que son dos componentes. Por ejemplo, los commodities, que es el trigo, que es el maíz, que es la soya, que es la grasa comestible, que se importan. República Dominicana no produce nada de esto, o la cantidad de maíz que produce es tan pequeña que no alcanza para esa parte. Por eso vuelvo y repito que somos ensambladores de productos, porque todo esto depende. Vamos a concluir con la seguridad, porque quiero que te pase a la inflación, que es la que afecta a la mayoría de la ciudadanía. Bien, en seguridad alimentaria nosotros tenemos en el contexto de COVID-19 que se crearon los programas. Ahí estuvo Quédate en Casa, para ti, entre otros. Esos programas eran necesarios y siguen siendo necesarios, porque hay que garantizar acceso a los alimentos. Si nosotros tuvimos más de 700.000 personas que perdieron sus empleos en ese periodo, señores, había que compensar de alguna manera. Entonces estos programas tendían a compensar a los empleados que teníamos en ese momento. Sin embargo, en un momento se cortaron. No es recomendable cortar en un momento de crisis como el que nosotros teníamos, porque habría que asegurarle. Señores, lo que puede producir un estallido social es el tema de los alimentos. Nosotros podemos hablar, por ejemplo, de nuestro país hermano, de Haití, donde el tema de la alimentación es un tema sumamente importante y se dan estallidos en esa... la grande guerra, el hambre tiene que ver mucho con ello. Entonces, si hay algo peligroso para un país, es la alimentación. Tiene que haber seguridad, pero no solamente seguridad alimentaria, sino soberanía alimentaria. ¿Qué quiere decir soberanía alimentaria? Que no dependamos tanto de otros países. Entonces, a eso se le sumó la crisis, ¿verdad? Pero también viene la especulación. Y en la especulación, ahí nosotros nos encontramos, como es el caso del pollo que tú planteas. No había lo llevaron a 100 para después bajarlo a 70. No había necesidad de llegar. Y eso vuelve a recalcar que son las incapacidades de nuestro propio Estado, del mismo Ministerio de Agricultura, que no ha sabido planificar, que no ha sabido regular de la manera que tenía que hacerlo, y esto no es nada malo, sencillamente es decir, verificar lo que el país necesita, más planificación en materia agroalimentaria, que es algo sumamente importante. Entonces, viene otro elemento de la seguridad alimentaria, en donde nosotros debemos tener lo que es un alimento inocuo, Eduardo. Calidad del alimento. Entonces, requerimos nosotros trabajar sobre esa parte y aquí hemos tenido serios problemas. Y con esto te toco otro tema sumamente importante, porque estuvimos viendo el tema de la fiebre porcina africana, ¿verdad? Sí. Es un tema que implica también vacíos en el Estado. El sistema cuarentenario de la República Dominicana es un sistema débil, aún habiendo excelentes técnicos, pero tú sabes que en este momento se están cancelando los técnicos. Sí. Pero no, como un país que quiere mantener la sostenibilidad agroalimentaria del país y los profesionales que trabajan en esa área, pues tú lo cancelas. No puede ser. Carecen de las herramientas para actuar. Entonces, no hay falta de capacidad, el país tiene excelentes recursos humanos, necesitamos más. Y yo escuchaba a Luisín al inicio del programa de la formación del profesional agropecuario. Bueno, hoy día quienes quieren estudiar agronomía,
los jóvenes de hoy realmente no se interesan tanto por la agronomía como nos interesamos. Mira, voy a aprovechar porque somos compañeros. A mí me dio pena ver a Borbón, que es otro doctor, compañero de nosotros de promoción, dándole clase a dos muchachos. Así es. Cuando Así es. nosotros en el aula éramos 34, ¿recuerda? Aunque quedamos 22, porque los otros fueron para medicina cuando se dieron cuenta del trato que se le daba al agrónomo. Entonces, me dio pena ver a este señor con un doctorado en Estados Unidos, que dándole clase a dos muchachitos, y lleno de haitianos. Porque el dominicano, ¿y cómo va a estudiar agronomía? Una persona que cuando va a buscar empleo encuentra una baratija que se te paga, un trato indiferente, y entonces, increíble. Pero primero, Eduardo, en esa parte, en el joven nosotros tenemos que fomentar, estudiar agronomía, veterinaria, todas estas ¿Y cómo tú lo vas a carreras que fomentar tienen si que no hay ver incentivo? con la carrera agropecuaria. Búscame una salida. No, te voy a decir lo siguiente. Salomónico como siempre. Estudiar agronomía veterinaria se entendió que era para sembrar yuca y batata. Y el veterinario para curar animales. No, estamos muy lejos de esa realidad. La realidad es otra. ¿Cuál es la realidad para los jóvenes que hoy tenemos que nosotros que decir? Es que la agronomía, y tú lo empezaste a decir aquí, es una de las ciencias más completas que puede existir porque se nutre de todas las demás ciencias. Física, matemática, química, biología, todo esto está dentro. Señores, todos los fenómenos meteorológicos, todo tienen que ver con la producción, el cambio climático, todo tiene que ver con la producción agropecuaria. En ese sentido, quiero decir que una de las ciencias que utiliza las ciencias modernas que se habla hoy día, como la informática, como la biotecnología, es en la agronomía donde están. Para producir variedades que sean resistentes a la plaga, que sean resistentes a la sequía, con este problema del cambio climático, pues naturalmente que la biotecnología es una de las vías principales. Y tú sabes quiénes son los que lo pueden hacer mejor que nosotros. Esos jóvenes que están ahí, que manejan informática, que estudian informática, porque hoy en día existe lo que es la bioinformática, que se aplica naturalmente a todo este tema de la biotecnología. ¿Y tú crees, Modesto, que ellos mirándote a ti hablando conmigo la realidad del país, y nosotros mirando a nuestro compañero que tengo con Tony Mejía, que es el mejor técnico de riego que tiene el país, ya está sentado? ¿Qué pasa, Modesto? Dime algo de la inflación, ya que el tiempo se nos está yendo. Me alegra mucho verte siempre muy locuaz. No, sí, realmente fomentar el estudio de la agronomía y la veterinaria, como educador que he sido de tantos años, de más de 35 años en esta área, pues pienso que los jóvenes son la esperanza para continuar y necesitamos el relevo. Mírate a ti y mírame a mí, los viejos que estamos ya, necesitamos ese relevo y eso lo tienen que hacer los jóvenes. Ese es el mensaje. Hoy día necesitamos profesionales que tengan mayor competencia y más habilidades que nosotros mismos, porque el desafío que hay hoy en día es más alto que el que teníamos nosotros en nuestra época. Modesto. Pasamos a la inflación. Sí. Con respecto a la inflación, pues naturalmente que yo comencé a decirte que hay dos elementos. Los commodities, que es por la importación de productos que vienen de fuera, como es el caso del maíz, del trigo, de la soya, etcétera. En ese sentido, es cierto que se incrementaron los commodities, pero a eso tú le sumas los fletes, le sumas el costo del combustible. Entonces, naturalmente que eso impacta para que haya un alza. Pero yo te voy a decir lo siguiente, República Dominicana es la que presenta la inflación más alta de Centroamérica y el Caribe. ¿Pero por qué? ¿A qué se debe? Sencillamente porque es un país que se ha ido a las importaciones, básicamente. Y no se fomenta la producción nacional como debe fomentarse. Eso es lo que nosotros entendemos. Más, tú ves que hay la producción de papa, la producción de zanahoria, y en medio de esa producción se le hacen importaciones. Para eso están los aranceles. Todos los países sufren de eso. Se le hacen importaciones. Entonces, sumado a eso, te voy a decir lo siguiente. República Dominicana invierte en materia de investigación
0.19% del Producto Interno Bruto Agropecuario. Eso no es nada. Si tú nos comparas con Costa Rica está sobre el 1% de inversión. Entonces, tú ves que allí hay capacidades, hay recursos humanos bien formados, hay laboratorios con una infraestructura moderna. Capaz tú oyes con la fiebre porcina africana, hubo que mandarla afuera para diagnosticarla. Y así una cantidad de enfermedades. Quiere decir que República Dominicana no se ha preparado para tener las capacidades, tanto de recursos humanos como de infraestructura, para atender los problemas del sector agropecuario nacional. Modesto, vamos a tener que invitarte nueva vez, pero no solamente para que me hable de inflación, porque tú sabes que aquí mismo en este canal hay un documental donde precisamente los africanos, que tienen un atraso en cierto sentido, mucho más que nosotros, pero que tienen conciencia, aún con asadas todavía, conciencia de la protección de sus agropecuarios. Así que quiero que cuando vengas en la próxima ocasión hables de ese mundo que tú tienes, de lo que es la protección de nuestros productos, con lo que hablamos de la calidad del agua, de los productos, el abuso que se comete, que no nos damos cuenta, nos están envenenando sin darnos cuenta, y tú sabes de todo eso. Señoras y señores, he presentado con mucho orgullo al doctor Modesto Reyes. Fue mi compañero de estudio, por eso es que es así. Nos vemos la próxima con nuestro invitado.